Привет, Luimich, Drucha Segondami, Buden, Govorich o Rosja. Hola gente, hoy vamos a hablar de un hecho que ocurrió en Rusia el 30 de agosto de 1918, es decir, hace exactamente 100 años. Tal día como hoy, el presidente de Rusia, Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin, sufrió un atentado en Moscú al ser tiroteado a corta distancia. Así que vamos a abordar este intento de magnicidio, este crimen. Si algo he aprendido de CSI es que todo crimen responde a 5 preguntas. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el autor intelectual? ¿Quién es el autor material? ¿Por qué ha sido y cómo ha sido? Además, las 3 series de CSI, aunque se desarrollan en ciudades distintas, tienen en común una cosa, y no es tener a los Who en la banda sonora de la introducción, sino el tráfico de drogas, las mafias, la corrupción, etc. Es decir, el contexto de la ciudad. Muchos casos tienen que ver con reyertas, venganzas, ajustes de cuentas entre clanes, familias, etc. Así que por eso todo crimen tiene un 6º punto, que es el ambiente. Bienvenidos a CSI Moscú. Vamos a empezar por la víctima. ¿Quién es Lenin? Lenin, aparte de ser el presidente de Rusia, que todavía no era Unión Soviética hasta 1922, es el líder de los bolcheviques. ¿Quiénes son los bolcheviques? Los bolcheviques son el grupo revolucionario del Partido Socialdemócrata Ruso y quieren la revolución más que la reforma, más que la colaboración con la gente del régimen para instaurar el comunismo. ¿Y qué es el Partido Socialdemócrata Ruso? Es una fuerza política que surge en 1898 como respuesta a la industrialización de Rusia. Me explico. Imaginaos a Rusia como un mosaico, un país donde había distintas nacionalidades, pueblos, etnias, lenguas, religiones, etc. Ucranianos, polacos, judíos, musulmanes, cristianos, budistas, ortodoxos, moldavos, tártaros, armenios, etc. Un gran mosaico que con la industrialización se va a volver de un mismo color, el color del proletariado, es decir, los trabajadores industriales, es decir, los obreros. Pero el proletariado también incluiría a la clase campesina. Y entre las demandas sociales de los obreros y de la gente campesina surgen los soviets, que son asambleas populares formadas por campesinos, obreros, militares, que surgen por todo el país. Al igual que en otros países de Europa, pero aquí más tarde, se van a organizar insurrecciones, protestas, revueltas, huelgas contra los capitalistas y también contra el gobierno de los zares, que era, si no la última, de las últimas monarquías absolutas que reinaban en Europa. Y andando el tiempo llegamos a 1914, llegamos al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Un momento en el que la situación económica y social se tuerce. ¿Por qué? Porque 13 millones de hombres son llamados a filas, de los cuales 4 millones perecen durante el primer año de la guerra. Además, la economía de Rusia no estaba preparada para la guerra. Las líneas de ferrocarril no estaban modernizadas, eso colapsa el comercio, no se dan los abastecimientos en la industria, en las casas, se producen hambrunas, un desastre. Entonces, todas las fuerzas de oposición al zar, con ayuda burguesa y extranjera, consiguen que este abdique en febrero de 1917. Sin embargo, el nuevo gobierno, el gobierno provisional, no saca a Rusia de la guerra. ¿Por qué? Porque Francia e Inglaterra, que son esa fuerza, esa ayuda extranjera, necesitan que Alemania, la potencia enemiga durante la Guerra Mundial, se desgaste por los dos frentes, por el occidental, donde estaban ellas, y por el oriental, Rusia. Y continuar la guerra es el motivo que une a los soviets y a los bolcheviques para organizar insurrecciones, revueltas, etc. contra el gobierno provisional. Pero además tienen una ventaja, y es que Lenin había estado muchos años en Suiza exiliado, regresó en abril de 1917 a Rusia con ayuda alemana. ¿Por qué? Porque Berlín necesitaba encarecidamente que Rusia saliese de la guerra. Estados Unidos estaba a punto de entrar en Occidente y no podía mantener los dos frentes.
Finalmente, y gracias al apoyo logístico y financiero del Segundo Reich alemán, la noche del 26 al 27 de octubre de 1917, los bolcheviques expulsan al gobierno que a su vez había expulsado a los zares en febrero. Como sabéis, el lema de Lenin es pan y paz, así que enseguida va a poner en marcha tanto por la parte del pan las colectivizaciones de las tierras, las expropiaciones y nacionalizaciones de propiedades privadas, y por el tema de la paz va a llegar a un acuerdo con Alemania, el llamado Tratado de Brest-Litovsk. Todo lo que conllevan estos dos ejes de la política de Lenin le van a crear motivos y enemigos, tanto dentro como fuera del partido bolchevique. Pero aquí solamente os voy a contar el que estuvo directamente relacionado con el atentado. Si queréis conocer el resto de causas, en el blog tenéis el artículo dedicado a ello. Vamos a ver cómo fue el atentado. El 30 de agosto de 1918, Lenin acude a una fábrica al sur de Moscú, la fábrica de Michelson, va a dar un mitin a los obreros y cuando sale es tiroteado. Solamente le alcanzan 2 balas que no le van a provocar la muerte en ese momento, va a morir en 1924, en parte por las secuelas de aquel ataque, porque las balas estuvieron alojadas en su cuerpo 2 años, la sangre se fue mezclando con el plomo del material de las balas y además una de ellas se incrustó en la arteria cariótida, que es la que lleva la sangre al cerebro. Llegados a este punto os voy a hacer spoiler de un documental de la 2 que os he dejado en la descripción, que he visto para hacer este vídeo y que está dedicado única y exclusivamente al atentado. Ahí está por si lo queréis ver. Los autores materiales e intelectuales del atentado de Lenin eran miembros de la Cheka, es decir, del servicio de inteligencia del gobierno. Sus nombres eran Grigori Ivanovich Semenov, este fue el cerebro, y los que estaban esperando a Lenin fuera de la fábrica eran Lidia Govapleva, Alexander Protopopov y Konstantin Usov. El plan era muy sencillo: matar a Lenin, culpar al Partido Social Revolucionario, que era uno de los partidos de la oposición, y perseguir y eliminar a todos sus miembros. Efectivamente, estas 4 personas no sufrieron ninguna pena judicial. Es verdad que 3 de ellas fueron a juicio, todas excepto Alexander Protopopov, porque murió aquel mismo 1918, pero salen como inocentes, no tuvieron que pagar nada. Seguramente hayáis oído hablar alguna vez de Fanny Kaplan. Fanny Kaplan es una mujer a la que se le relaciona directamente con el atentado. Se dice que disparó, que estuvo allí. Lo que más se acerca a la verdad es decir que esta mujer tendría en 1918 unos 28 o 30 años, que era natural de Odessa, es decir, al sureste de Rusia, era costurera y debido a una explosión que sufrió años atrás, estaba medio ciega. Parece ser que otro cerebro del atentado la conocía y la engañó para estar el día, la hora y el lugar de los hechos en el momento del atentado. Vamos, que ella fue la cabeza de turco. La detienen ese mismo día, el 13 de septiembre la asesinan y además su cuerpo desaparece, lo eliminan también. No interesaba hacer un interrogatorio profundo, lo que interesaba era recrudecer el terror rojo contra los socialrevolucionarios. La verdad es que el documental, cuando empieza a hablar de Fanny Kaplan, ya casi al final, se convierte, pasa de ser un documental de la 2 a un episodio de Cuarto Milenio, por la música, por cómo se dice todo, por el misterio. Vamos, el ambiente perfecto para que se te aparezca el espectro de Fanny Kaplan cual momo. En cuanto a Lenin, sale reforzado el atentado, físicamente no, obviamente, pero sí su carisma. Por ejemplo, se publica su biografía, se difunden retratos, fotos, imágenes suyas. Es decir, se utiliza el atentado, podemos decir, como una estrategia de marketing y de propaganda. Sin embargo, este atentado sigue envuelto en el misterio, hay cosas que todavía no se han descubierto, cosas que puede que nunca se descubran, y por supuesto que hay muchísimas preguntas. La verdad es que este mismo análisis yo creo que sirve perfectamente para el caso de otros líderes políticos, desde Julio César hasta nuestros días, que hayan sufrido algún tipo de atentado o golpe de estado del que hayan salido muertos o vivos o ilesos. Por ejemplo, gente que no sobrevivió al atentado. Aparte de Julio César, tenemos
Abraham Lincoln en 1864. Otro caso ruso, el zar Alejandro II en 1881, que por cierto, el grupo terrorista que atentó contra Alejandro II se parecía mucho a uno en el que estuvo el hermano mayor de Lenin. Le pillaron en un momento de atentar contra el zar Alejandro III, le pillan y le matan. Y la muerte de su hermano le va a influir mucho a Lenin a la hora de trabajar y de pensar por la revolución. Y cosas de la historia, al final el que recibe un balazo, el que recibe un atentado, es el mismo Lenin. Casualidades, las vueltas que da la historia, como lo queramos llamar. Y un tercer caso de líder político asesinado fue Olof Palme, en 1986. Él era primer ministro de Suecia, socialdemócrata, y alguien le disparó. Y es un caso que todavía no se sabe muy bien quién fue. Es un poco el JFK de Suecia. Y otros 3 líderes que salen ilesos de atentados, pues ponemos a Fernando el Católico, unos meses después de conquistar Granada, Alfonso XIII, el día de su boda con Victoria Eugenia de Battenberg, en mayo de 1906, y Nicolás Maduro hace un mes escaso. La conclusión que saco es: distintas épocas, distintos personajes, mismos roles, mismas preguntas. Si queréis saber más sobre la revolución bolchevique en general y el atentado de Lenin en particular, en la descripción os he dejado enlaces de vídeos, algún artículo y tal que me han servido y creo que está bastante bien. Y nada más, gracias por ver el vídeo, suscribíos, dadle a me gusta, compartirlo si creéis que ha sido útil, seguidme en redes sociales, por ahora solo tengo Twitter, estoy trabajando en una página de Facebook, a ver qué tal va. Y nada más, hasta la semana que viene, o como se dice en ruso, do следующей недели.